Vamos a dar la bienvenida al abogado Esteban Torres, quien es candidato a la Asamblea por Acción Democrática Nacional ADN. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros, abogado, aquí en Radiovisión Manabí. Un gusto saludarle, quien le habla Tanya Zambrano y me acompaña Roberto Reyes. Buenos días, qué gusto estar con ustedes. Dentro de este espacio sería importante conocer en el ámbito, desde su trayectoria, los retos que enfrenta el país, su experiencia en el gobierno, las necesidades y su postura ante los desafíos políticos actuales. Es por ello que la consulta inicial es, ¿qué le motiva a buscar un nuevo periodo dentro de la Asamblea Nacional? Bueno, yo no tenía previsto ser candidato en un principio, les soy honesto. Sin embargo, me lo pidieron y creo que la experiencia que tengo en la Asamblea Nacional va a servir mucho para la nueva bancada, no solo para apuntalar los temas más importantes, sino también como experiencia para aquellos que llegan por primera vez a la curul. Entonces, creo que se va a hacer un trabajo importante. Esperamos tener la primera mayoría en la Asamblea y con eso y con la presidencia ratificar lo que se ha hecho este año con este proyecto político que se sabe ya hacia dónde va y que tiene todo para consolidarse estos 4 años. ¿Cuáles serán las principales propuestas que usted llevaría a la Asamblea Nacional si resulta electo? Mire, más que temas individuales, aquí pasamos por un proyecto político nacional comandado por el presidente Noboa. Eso significa que con una asamblea mayoritaria, como esperamos, podemos sin duda incrementar la lucha contra los delincuentes, destruyendo ya no solo sus operaciones en la calle, sino también sus operaciones económicas y financieras, que es el gran reto. No nos olvidemos que esta asamblea anti-Novoa le rechazó un proyecto anti-pillos al presidente de Novoa, es decir, hay muchas cosas por ir en ese sentido. Adicionalmente, temas de energía, si bien se han pasado 2 proyectos de ley este año, es indudable que en el tema energético hay que hacer mucho más todavía para todas las futuras crisis que se podrían dar por falta de lluvias. Y bueno, también el tema del empleo, ¿no? Este ha sido un año de recuperación macroeconómica, ha mejorado a nivel macroeconómico el riesgo país, la solvencia de la dolarización, el pago y las cuentas claras del país, pero ahora el desafío es despegar esa economía pequeña, mediana, que realmente no logra niveles como los que tuvo hasta antes de la pandemia. Así que ese es el gran desafío y hacia allá nos vamos a enfocar. Don Esteban Torres, buenos días. Roberto Reyes le saluda desde los estudios de Radiovisión. Decía usted una asamblea que hoy es anti-Noboa. Entonces, buscar justamente tener esa fuerza y tener la mayoría en el próximo periodo de asamblea para justamente trabajar en conjunto con el gobierno del señor Daniel Noboa y entonces hacer las cosas como hay que hacerlas y sin encontrar trabas. Así es, así es. Por eso nuestra aspiración es lograr alrededor de 60, 65 curules para estar muy cerca de la mayoría. Es imposible que un solo grupo se lleve toda la mayoría, me refiero a 77 puestos, debido a que numéricamente la asignación de escaños no favorece a las mayorías, sino más bien a las minorías. Sin embargo, y en ese escenario, esa es nuestra aspiración, y por eso hacia allá estamos trabajando en esta campaña electoral para que el presidente Noboa, que estoy seguro que va a ganar la presidencia, tenga ese respaldo en la asamblea y pueda hacer la gestión debida con una asamblea que sintonice con el proyecto político de gobierno, porque ya vimos lo que pasó este año. Primero hubo unos meses de luna de miel y luego en el choque varias cosas se complicaron, pero en todo caso esa es la aspiración y por eso estamos buscando un voto, un respaldo al presidente Noboa, pero sobre todo un voto en plancha por la lista 7 a nivel provincial, a nivel nacional, a nivel incluso el Parlamento andino, para llegar con esa mayoría. Escenario, ¿cómo están activados a nivel de los candidatos a asambleístas nacionales, de los provinciales? Todos conjugan y el trabajo es arduo, ¿no? Sí, nos hemos dividido también por zonas. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy asignado a la sierra. Hay otros asambleístas nacionales que tienen un enfoque más en la costa. Y así vamos desarrollando la campaña, acompañando a los asambleístas provinciales, al propio presidente Noboa cuando puede hacer campaña.
y vamos avanzando, estamos bien, no estamos confiados, estamos trabajando como que no tuviéramos un solo voto, pero los números reflejan un escenario muy positivo y hay que trabajar para conseguir ese objetivo. Abogado, y en caso de que no lleguen a tener la mayoría en la Asamblea, ¿cómo plantean fortalecer esa relación entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo para garantizar una buena gobernabilidad? Mire, nuestra aspiración es tener el primer bloque, sin que eso signifique necesariamente la mayoría. Como dije antes, por el método numérico de asignación de escaños, es realmente imposible que un solo grupo pueda tener 77 curules. Eso significa que en cualquier escenario no estamos con una mayoría propia y somos susceptibles de diálogo con el resto de legisladores. Vamos a ver un poco de dónde van a salir, porque no hay pautas claras de quién podría ser, por ejemplo, un tercer mini bloque o un cuarto mini bloque. No hay números de este rato, ni perspectivas de ningún otro candidato, porque las opciones son atómicas. Usted tiene al presidente Noboa bastante arriba en las encuestas, a la candidata del correísmo no tan pegada ya, más bien un poco despegada, pero en el medio, y el resto de candidatos que no superan el 1%. Entonces, eso no nos permite saber, más allá del correísmo, quién más tendría representantes en la Asamblea. Lo que sí le puedo decir es que nosotros estaremos abiertos una vez se llegue a la construcción y el diálogo para lograr esa mayoría y, ¿por qué no, una mayoría incluso más contundente que nos permita tener unas 2/3 partes de la Asamblea? Y esto es importante. También dentro de los temas claves, su postura siempre ha generado debate en el tema de Provida. ¿Cómo planea abordar este tema dentro de la Asamblea cuando llegase a ser asambleísta nacional? Bueno, mi postura es la de siempre, no ha variado. Si se suscita algún debate por alguna ley, alguna reforma que toque estos temas, mi posición va a ser la misma. Es una posición siempre individual mía, así fue también en las otras asambleas. Hay veces en que en las bancadas no hay una posición unánime, entonces se deja abierto a libertad de votación, de decisión, ciertas cosas que son muy del espectro personal. Tampoco uno espera que el resto de personas piensen como uno, pero sí, a veces con el debate, con la discusión profunda, ir acercando las posiciones del resto a lo que uno pueda creer. Pero en todo caso, me imagino que eso se discutirá, por ejemplo, en el Código de la Niñez, un código de 600 artículos de los cuales ya no sirve mucho, y ese tipo de cosas, ¿no? Pero la posición mía es la de siempre, y eso no varía. Usted señalaba que vuelve a ser candidato para ir a la Asamblea Nacional. Ya estuvo en anteriores ocasiones y con la experiencia y con todo lo que recopiló en esa función, entonces ir a tratar también de darle otra imagen a la Asamblea porque no, realmente ahora no tiene mucha credibilidad. Sí, lo que pasa es que siempre falta calidad. Hay mucha cantidad. Hoy incluso sube el número de legisladores a 151. Pero si usted revisa cuántas intervenciones realmente sirven, cuántos pueden andar el discurso, sí, el discurso en el pleno de 10 minutos, porque no se puede hablar más sin leer, realmente son muy pocos. Entonces yo lo que aspiro es a que haya más calidad en la Asamblea Nacional, en el debate, en la preparación de los legisladores. No se trata de ir a repetir lo que escribe el asesor. Hay que aquí realmente entender lo que se dice, hacer un aporte en el debate nacional y hacerlo ojalá sin leer. O sea, ese es el desafío. Y creo que si vamos mejorando la calidad de legisladores, además de someterlos a una mayor transparencia nacional, es decir, que rindan cuentas, que vayan a los medios de comunicación, que expliquen, que se defiendan de un ataque, que puedan hacer alguna propuesta, yo creo que vamos a mejorar el nivel. Es la única manera. Y si de 151 podemos tener 30 que sacan la cabeza por la Asamblea, yo ya me estaría más que satisfecho, porque eso significará posiblemente un cambio en la imagen y en la percepción ciudadana de lo que puede hacer la Asamblea. Dentro de esa percepción ciudadana existe mucho hartazgo en el tema de la parte política. La gente ya no le cree, por ejemplo, a los asambleístas. Y con esa visión que usted tiene sobre el tema del futuro político del Ecuador, qué les podría decir a ellos, especialmente a quienes ya no creen en el tema o en las propuestas de un asambleísta? Mira, la apatía no es nueva, la apatía es de siempre. Y aún así hay personas a las que sí les gusta la política, sí discuten de política y que incluso se llegan a meter en política activa. Así que creo que más bien la apatía hay que dejarla de lado, hay que meterse en los debates nacionales, porque si no se mete uno, se meterá alguien más. Y qué mejor que uno
si uno se siente preparado, si uno se siente honesto, si uno se siente limpio para estar en este tipo de cosas. Así que la apatía ha sido de siempre, no tiene inicio. Lo importante es no quedarse fuera de la discusión y participar en los grandes cambios del país. De llegar al gobierno del señor Daniel Noboa fue asambleísta, ahora también estuvo vinculado al gobierno. Eso le da la sapiencia de conocer el manejo de la Asamblea Nacional o cómo se actúa allá, y de igual manera cómo está un gobierno conformado y qué es lo que hay que luchar y hacer para mejorar, ir en conjunto gobierno con Asamblea Nacional. Sí, yo creo que en mi caso, al haber estado por primera vez en la función ejecutiva, en un rol muy importante, pude tener ya el contraste de las dos experiencias, la que está en la Asamblea, la que está en el Ejecutivo, y de eso sacar un buen resultado. Entonces, la visión que a uno le da estar en el Ejecutivo a veces no se tiene desde el Legislativo. Y creo que al menos en mi caso, tener las dos experiencias es algo muy enriquecedor que va a aportar en varias cosas en la próxima Asamblea y sin duda en el debate que se tiene que dar de otros temas. Abogado, ¿cuál sería su legado como, bueno, fue viceministro de gobierno, estuvo dentro del Ejecutivo, ahora plantea estar en el Legislativo? ¿Qué legado espera dejar como asambleísta, no solamente para Tungurahua, sino también para todo el Ecuador? Bueno, yo soy asambleísta candidato nacional, esta vez no soy candidato por la provincia de Tungurahua, más allá de que amo a mi provincia, a mi ciudad, y he estado ahí, de hecho, varios días en esta campaña. Mi legado siempre ha sido el mismo, es decir, a mí nadie me puede acusar de haber pasado por la función pública y enriquecerme o estar en algún escándalo de corrupción. Podrán disentir de mis posiciones, yo no soy perita de dulce de nadie, defiendo lo que creo que tengo que defender y me paro duro siempre. Entonces, creo que el legado es ese, ¿no? Firmeza, honestidad, acción. Yo soy un hombre de acción, lo demostré desde la Asamblea y desde el gobierno. Y sobre todo, como le digo, yo creo que hoy puedo compartir ya una visión más de Estado al haber tenido las dos experiencias y enriquecer el debate en la Asamblea, las relaciones en la Asamblea e ir guiando un poco a los que van llegando como nuevos y que es muy difícil realmente destacarse en la Asamblea, cuesta. Así que vamos a ver cómo nos va. Estamos seguros de que les irá bien. Y bueno, muchísimas gracias por esta entrevista, abogada, le agradecemos enormemente. 7 de la mañana con 52 minutos, ahí escuchábamos al señor Esteban Torres, candidato a la Asamblea Nacional para este